Hola, hola, muy buenas noches. Bien, ya estamos en vivo. Estábamos con unos problemitas técnicos, pero ya estamos en vivo. Así que hoy lunes 31 de agosto, ya fin de mes, iniciamos con la primera transmisión de esta semana, ¿no? Y el curso que vamos a estar desarrollando. A ver, les voy a compartir en pantalla. El curso que vamos a estar desarrollando el día de hoy es Lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital. Y estamos acompañados del ingeniero Marco Cruzado Puente para el desarrollo del curso. El día de hoy tenemos 2 horas de desarrollo, donde el ingeniero nos va a estar compartiendo toda la información actualizada, ¿no? Precisamente con la última directiva 009-2020 de la OSA, así que toda la información. Estaremos aproximadamente hasta las 9:30 de la noche. En la última parte también entraremos a ronda de preguntas, como ya es de costumbre, los últimos 15 minutos aproximadamente, así que muy atentos para que puedan hacer todas las preguntas correspondientes a nuestro especialista el día de hoy. Ya recuerden, el curso es gratuito, pueden ustedes visualizar, compartir desde cualquier dispositivo, ¿no? A través del Facebook de ENCAP, de la Escuela Nacional de Capacitación. Tienen que darle me gusta, la opción seguir, para que de esta manera no se pierdan también ninguna transmisión en vivo. La certificación también está disponible. Ahí está el número en pantalla para que ustedes puedan certificarse en el curso del día de hoy, certificado digital o certificado en físico, y todos los demás detalles al número que estamos viendo en pantalla, ya todo a través de WhatsApp. Bien, entonces los invito también a que puedan comentar desde qué ciudad nos visitan rápidamente para poder leer los comentarios. Vamos a dejar de compartir esta opción y pasamos a la lectura de comentarios para saber desde qué lugar nos visitan. Siempre, por favor, indiquen, ¿no?, desde qué ciudad se están conectando el día de hoy. Tenemos ahí a Editarco desde Cusco, Walter Javier, buenas noches. Ajá, desde Chimbote se conecta Walter. Ahí está. Edith Juliana dice, buenas noches, lista para aprender más, ¿no? Qué genial. Ajá. Shilton Quispe desde Cusco, Canas. Edinson Ramos desde Piura. Carlos Ortiz desde Celendín, ¿no? A ver qué más. Escriban, por favor, escriban la ciudad, la provincia, distrito, región, etcétera, para poder mandarles los saludos correspondientes. Compartan también la transmisión para que más personas se vean beneficiadas con el conocimiento el día de hoy. Hoy, como les estábamos comentando, vamos a darle ya pase al ingeniero. De todas maneras, vamos a hacer la presentación correspondiente. Estamos acompañados del ingeniero Marco Aurelio Cruzado Puente, es ingeniero civil de profesión. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, ¿no? También ha sido exgerente del Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir, también con estudios de posgrado en el SNIP, ¿no?, en arbitraje, en el tema también de ley de contrataciones del Estado, ¿no? Actualmente es consultor y perito también en entidades públicas y privadas, ¿no? Experto también en todo lo relacionado al tema de obras. Ingeniero Marco, muy buenas noches, le damos la cordial bienvenida en CAP. Coméntanos, ingeniero, una pequeña introducción acerca del tema a desarrollar el día de hoy para luego dar pase al curso completo. Bien, ante todo, muy buenas noches, agradeciendo a ENCAP nuevamente por la oportunidad de estar presente con todos ustedes para desarrollar este tema tan importante que es el cuaderno de obra digital. Ya OCE pues lo reguló mediante esta directiva. A partir de entrar de que entre en vigencia esta norma, que ya entró en vigencia esta norma, todos los procesos de selección que se den de acá en adelante para obras públicas, como obligación es utilizar el cuaderno de obra. Y si la obra todavía no se ha iniciado, las partes pueden acordar
su utilización es un instrumento muy importante para gestionar los proyectos. Esperemos que OCE en el futuro nos siga de alguna manera sorprendiendo con implementación de otras herramientas dentro de este mismo cuaderno de obra digital, que permita pues en el futuro hacer una gestión de proyectos electrónicos, que nos permita mejorar la inversión pública, que ahora vemos que nos está costando mucho para reiniciar nuestros proyectos después de esta pandemia, o en medio de esta pandemia. Y también escuchamos por ahí que nuestra ley de contrataciones efectivamente no es tan efectiva. El Estado, el propio gobierno está promoviendo la ejecución de inversión pública en proyectos importantes, por ejemplo, bajo el convenio de gobierno a gobierno. Y bueno, esperemos que en el futuro este cuaderno de obra digital sea la punta de iceberg para modificar la normativa y ponernos a la altura pues, que necesita nuestro país para que la inversión pública se reactive, ¿no? Ajá, gracias, ingeniero. Definitivamente, seguramente todos estos cambios están llegando a raíz de la transformación digital que se está dando en todas las entidades, ¿no? Así es. Listo, ingeniero Marco, entonces ya está habilitado la opción de compartir para que nos pueda mostrar las láminas, y sobre ello seguramente todos los participantes van a ir comentando sobre las interrogantes, dudas, ¿no? Que hay siempre cuando se lanza algo nuevo. Listo, ingeniero, ahí está. Sí podemos visualizar ya la muy diapositiva. Bien. Entonces, vamos a empezar. Nosotros lo veíamos que inicialmente la entidad pública que inició con la implementación real y efectiva de un cuaderno de obra digital fue el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de su sistema o su aplicativo famoso CODI. En esa oportunidad, si bien es cierto, OCE tenía dentro de sus obligaciones implementar, entre otras cosas, el cuaderno de obra digital. Sin embargo, a su demora, viendo la necesidad de su utilización, el Ministerio de Vivienda, como vuelvo a repetir, implementó este hecho. También salió una norma que obligaba a reconstrucción con cambios, que en realidad este financiamiento de reconstrucción con cambios no se regula por la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, sino tiene su propia normativa. Y dentro de una modificación de esas normativas también estaba la utilización del cuaderno de obra digital, ¿no? En ese contexto, OCE, viendo todas estas experiencias y todos estos avances que se estaba logrando, bueno, se trabajó muy rápido y sacó esta primera versión del cuaderno de obra digital, con la cual sacó una normativa y la vamos a desarrollar esta noche, a efectos de ver cuáles son sus bondades y qué cosas se podría hacer en el futuro, a efectos de que vaya mejorando, ¿no? OCE ha sacado, vuelvo a repetir, esta primera versión, sin embargo, dentro de sus cláusulas finales de esta directiva, ha puesto ciertos lineamientos de futuro que se va a ir implementando con el tiempo, ¿no? Entonces, para poder entender mejor el cuaderno de obra digital, en principio vamos a ver cuál es la definición que tiene el reglamento de cuaderno de obra. Dado que sea cuaderno de obra físico o cuaderno de obra digital, la normativa aún todavía no ha hecho ninguna diferenciación en el reglamento de la Ley de Contratación de Estado, ni en la propia ley, cuaderno de obra físico y cuaderno de obra digital, ¿no? La definición y la utilización y las anotaciones que se tienen que hacer en el mismo es idénticamente igual por el momento, ¿no? Esperemos que, como vuelvo a repetir, con el futuro mejoren este sistema, que traiga como consecuencia disminuir los plazos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa cuaderno de obra? Según el reglamento, en la definición de cuaderno de obra, significa que es el documento que debidamente foliado
Entendemos que ya ahora la foliación va a ser automática en el cuaderno de obra digital. Se apertura o se abre a la entrega de terreno y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas, ¿no? Entonces, esta definición se va a seguir cumpliendo tal cual establece el reglamento. Un minuto, Chirín, estoy dictando un curso, te llamo un momentito. Entonces, como volví a repetir, es idénticamente igual lo que significa utilizar el cuaderno de obra físico o el cuaderno de obra digital. ¿Cuál es la base legal que regula al cuaderno de obra en general, ¿no? Es el texto único ordenado de la Ley 3225 y todas sus modificatorias, ¿no es cierto?, que fue aprobada inicialmente mediante este Decreto Supremo 082-2019, así como su reglamento de la Ley número 3225, que es la ley de contratación, que reglamenta la Ley de Contratación del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo 344-2018 de Economía y Finanzas, y su modificatoria que hubo el año pasado, ¿no? Esa es la norma que nos regula la ejecución de las obras y en particular ahora estamos tratando el cuaderno de obra. El cuaderno de obra digital no es una novedad, no es un tema, digamos, que OCE ha propuesto, en cuyo caso se debería modificar el reglamento. Ya en el reglamento, en sus disposiciones complementarias finales, en su 13ª disposición complementaria final, ya obligaba a OCE, y donde nos indica que OCE, mediante directiva, debe desarrollar progresivamente el expediente de contratación digital y el cuaderno de obra digital, así como las herramientas informáticas que permitan su operatividad, ¿no? Entonces, en esta cláusula, en esta disposición complementaria final 13ª, OCE debe desarrollar progresivamente dos instrumentos importantes, ¿no? El expediente de contratación, que tiene que ser digital, y el cuaderno de obra digital. Vamos a ver más adelante qué cosa es el expediente de contratación, desde el punto de vista de la ley de contrataciones y su reglamento, bueno, y el cuaderno de obra digital que ahora lo estamos viendo, ¿no? Y para ello debe desarrollar las herramientas informáticas que permitan su operatividad, como ahora ya lo ha desarrollado. Para entender qué cosa es el expediente de contratación no es otra cosa que todo el historial desde la solicitud, desde la necesidad del área usuaria para resolver un problema hasta la liquidación de la obra, ¿no? Entonces, acá, de acuerdo al reglamento, nos dice que es el órgano encargado de las contrataciones debe llevar pues un expediente del proceso de contratación en el que se ordena, archiva y preserva toda la información que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria, del requerimiento de la necesidad del área usuaria, hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato. Para el caso de obras, es a la liquidación o al consentimiento o a la aprobación de la liquidación de obra, incluyendo las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversia de la ejecución contractual según corresponda, ¿no? Entonces, digamos que el expediente de contratación es todo el historial que se tiene de una obra, desde la formulación de requerimiento de la área usuaria hasta la liquidación en el caso de contratos de obra, ¿no es cierto? Entonces, ahora, pasando pues por procesos internos y procesos externos, por ejemplo, los procesos de selección, etcétera, ¿no? Entonces, OCE ya tiene parte del expediente de contratación, como son los procesos de selección, que están ahí toda la información en el SEACE, ¿no? Ahora también, mediante una directiva, mediante un procedimiento, también ahora la entidad está obligada a incluir en el SEACE
el expediente técnico de obra, ¿no? Entonces, también es parte del expediente de contratación. Y seguramente en el futuro van a seguir implementando estas medidas que permita pues tener todo el expediente de contratación en forma digital, ¿no? Y como decía, o como decían más adelante, ¿no? Esto también con el propósito de ir con la normativa vigente, que es tener en el futuro un gobierno digital, ¿no? Un gobierno electrónico. Entonces, OCE, de acuerdo a lo que veíamos a la 13ª disposición final, saca pues la directiva número 9/2020, que lo aprueba mediante la resolución 100 de este año, ¿no? Y saca pues los lineamientos para el uso de un cuaderno de obra digital, ¿no? Y dentro de esta directiva nos establece cuál es la finalidad de usar el cuaderno de obra digital, ¿no? Y ahí nos indica que es establecer disposiciones para la implementación y uso de una herramienta informática, que es el sistema, el aplicativo que ha desarrollado OCE, que permita optimizar el registro de la información relevante de la ejecución de obras. Optimizar, entendiendo como que inicialmente es tenerlo en línea, que permita, como vamos a ver más adelante, que otras instancias, porque cuando el cuaderno de obra es físico, inicialmente los que tienen acceso y los que normalmente anotan y tienen conocimiento de todo lo que ocurre en el cuaderno de obra es el residente y el supervisor o inspector según corresponda. Y acá vamos a ver que hay otros actores pasivos, podríamos llamar, que pueden tener acceso al cuaderno, ¿no? Va a permitir tomar algunas decisiones al respecto, ¿no? Entonces, esto se va a llevar de manera ágil, oportuna y transparente, así como el acceso a dicha información durante y después de culminada la ejecución de la obra, cautelando la inalterabilidad de su registro, ¿no? Entonces, vemos importante, por ejemplo, que cuando OCE o cuando los legisladores, los que elaboraron la ley de contrataciones y su reglamento, indicaban, por ejemplo, el cambio de que el cuaderno de obra, que antes no era legalizado mediante un notario y después se decidió que sería legalizado con un notario, justamente eso es para evitar problemas de modificación del cuaderno y gestionar o de alguna manera propiciar que haya transparencia en la utilización de este cuaderno, ¿no? El objeto de esta directiva es desarrollar pues todos los lineamientos para su implementación y uso del cuaderno de obra, de conformidad con lo dispuesto en la 13ª disposición complementaria final del reglamento de la ley tal, ¿no? Aprobado por decreto supremo número tal, ¿no? Entonces, la finalidad y objeto son claros, ¿no? Dinamizar, agilizar, aunque vemos que en esta primera versión, si bien es cierto, no hay avances sustanciales con respecto a la gestión del proyecto. Sin embargo, estimamos que OCE está haciendo pues todo un esfuerzo para poder regular esta herramienta que más adelante va a traer otras novedades que va a mejorar la gestión de los proyectos, ¿no? ¿Cuál es el alcance de la utilización o de la Directiva 9 que regula el uso del cuaderno de obra digital, ¿no? La presente directiva es aplicable a las entidades comprendidas en el artículo 3 del texto único ordenado de la ley de 3225, ley de contratación de Estado, aprobado por este decreto supremo, y que ejecuten obras públicas conforme a la normativa de contratación del Estado. Todas las entidades del Estado que ejecutan obras bajo el amparo de la ley de contratación y su reglamento estarían obligados o están obligados a utilizar el cuaderno de obra digital, así como a los contratistas, ejecutores y supervisores de obra y a las entidades que realizan labores de control, fiscalización, supervisión y seguimiento de los procesos de contratación. Asimismo, también resulta aplicable a otros regímenes legales de contratación
siempre que las normas lo regulen y así lo dispongan, ¿no? Entonces, yo les decía que reconstrucción con cambios dentro de su normativa, que una modificación que fue este año, les obligaba a utilizar el cuaderno de obra digital. Sin embargo, todavía no habían desarrollado la herramienta de utilización para que utilicen el cuaderno de obra digital, el aplicativo, ¿no? El sistema que les permita utilizar el cuaderno de obra digital. Sin embargo, ahora, amparados en esta directiva 009, podrían aplicar ya el cuaderno de obra digital de OCE, por ejemplo, la autoridad de reconstrucción con cambios. Y importante saber quién administra el cuaderno de obra digital, ¿no? Al ser una herramienta informática desarrollada y administrada por OCE, ellos son los que han desarrollado la herramienta y ellos van a tener pues el sistema y ellos van a tener pues todo el backup y toda la los recursos informáticos para poder utilizar este cuaderno de obra digital, ¿no? Algo parecido a lo que sucede con el SEACE, por ejemplo, ¿no? Y esta herramienta, este cuaderno de obra digital, sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del reglamento, ¿no es cierto? Entonces, claro, en el reglamento, como vamos a ver más adelante, este es lo que dice el artículo 191 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En la fecha de entrega de terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, ¿no? Entonces, como ya no va a ser físico, se aperturará en esa fecha el cuaderno de obra. Sin embargo, ya no hay la posibilidad que lo entregue porque no, ya va a ser digital y va a estar, pues, obviamente en la nube, ¿no es cierto? Y el cuaderno de obra debe ser legalizado y debe ser firmado en todas sus páginas por inspector o supervisor según corresponda y por el residente. Esto tampoco ya no, en el caso del cuaderno de obra digital, ya no va a poder ser. Vamos a ver más adelante que efectivamente van a haber excepciones en las cuales se tenga que llevar el cuaderno de obra físico, ¿no? En ese caso se podrá llevar y vamos a ver también que se va a tener que digitalizar o se va a tener que escanear esas anotaciones de cuaderno de obra físico y va a ser responsabilidad del supervisor, por ejemplo, ingresar estas hojas escaneadas al cuaderno de obra digital. No significa que haya dos cuadernos, más adelante vamos a seguir explicando, ¿no? En los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la entidad, en los que se puede autorizar la firma de cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable, ¿no? Un buen avance del reglamento de la ley de contrataciones con respecto a la ausencia excepcional del residente, supervisor o inspector, se puede solicitar a la entidad excepcionalmente su autorización para que otro profesional haga sus veces del residente. Por ejemplo, el residente se enferma, ¿no? Y ya no tanto sería excepcional, ¿no? Porque ahora, de acuerdo a las nuevas normas laborales, normalmente los profesionales, pues, no pueden, si una hora dura, pues, un año, 365 días, no puede estar los 365 días en obra, ¿no? Y tiene que ir, pues, a ver a su familia, de acuerdo a las normas, vuelvo a repetir, laborales, y normalmente, pues, tienen sus descansos 7 días al mes, etcétera, ¿no? Entonces ya se debería regular con las entidades a efectos de que se vea quién va a suscribir con el cuaderno de obra, en cuyo caso se le tendrá que aperturar como usuario interinamente al profesional que reemplazaría a los que firman nuevamente el cuaderno, que es el residente, el supervisor o el inspector, en estos dos últimos, cualquiera de ellos, ¿no? El cuaderno de obra consta de una hoja original con 3 copias desglosables. Esto ya no va a poder ser. El cuaderno de obra está en custodia del residente, estando imposibilitado de impedir su acceso.
Tampoco ya la penalidad que hay, por ejemplo, por falta de, porque el contratista o el residente, quien tiene en custodia el cuaderno, no le permite anotar al supervisor. Ahora el reglamento establece pues una penalidad por este hecho. Bueno, ahora como el cuaderno de obra ya es digital, entendemos que ya esta penalidad no existirá, salvo en aquellos casos que se use el cuaderno de obra físico. Si el contratista impide su acceso, se aplica la penalidad. Esto se aplicará, vuelvo a repetir, solamente en aquellos casos en los cuales existe el cuaderno físico, ¿no? Concluida la ejecución y recibida la obra, el original del cuaderno de obra queda en poder de la entidad. Tampoco ya esto hay penalidades. También cuando en otras penalidades muchas entidades ponen que si el contratista no entrega el cuaderno de obra, etcétera, se le aplicará una penalidad correspondiente a tanto. En este caso, ya no, pues, ya no va a poder ser necesario que entregue, por cuanto el cuaderno de obra se va a encontrar en el aplicativo de OCE, ¿no? ¿Cómo se accede y se registra en el cuaderno de obra digital? El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de Internet, ¿no? Ingresando a ese link. En ese sentido, las entidades y contratistas, entiéndase ejecutores de obras y supervisores de obras, tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto, vamos a ver en el numeral 9.3 de esta directiva. Muchas veces no va a ser posible, pues, que se anote, ¿no? Y si ustedes quieren ingresar al cuaderno de obra digital, realmente tienen que entrar a ese link, que es apps.oce.gov.p/cuaderno-obra/home/login, y ahí van a entrar a esta página, y tanto el residente como su usuario, en realidad todos los usuarios, que vamos a ver hay varios usuarios en el cuaderno de obra, los naturales. Los usuarios naturales entienden que es el residente, el supervisor o el inspector. Sin embargo, van a haber otros usuarios, ¿no? Entonces, pero vuelvo a insistir que los que anotan en el cuaderno de obra solamente es el residente y el supervisor, ¿no? Entonces, van a haber usuarios que van a poder ver, más no modificar o anotar en el cuaderno de obra, porque estaría contra lo que establece el reglamento, ¿no? Bien, si bien es cierto, todavía OCE no desarrolla un demo que nos permita saber con precisión, o que los ingenieros, arquitectos, que pueden ser residentes o supervisores, o que vienen siendo ingenieros residentes o supervisores, puedan ver realmente cómo funciona. Sin embargo, sí se ha preocupado OCE de desarrollar manuales. Normalmente he desarrollado estos manuales para dos tipos de usuarios. Manual para acceder como administrador de usuarios del cuaderno de obra digital, y manual para acceder como residente, supervisor o inspector de obra, ¿cierto? Entonces, importante, esto está en la página web de OCE. Lo pueden bajar y leer, ¿no? Que es cómo generar, cómo terminar, por ejemplo, el administrador de usuarios le va a generar un usuario, valga la redundancia, al residente, por ejemplo, y el residente va a saber cuál es el procedimiento para poder completar su registro y poder anotar, ¿no? O tener acceso al cuaderno de obra. Ya sabemos que quienes anotan el cuaderno de obra es el inspector, supervisor de obra y residente, ¿no? Inspector de obra, supervisor, cualquiera de los dos. No pueden haber los dos en una obra, ¿no? Ellos son los que están obligados a registrar en el cuaderno de obra digital, tal cual establece el reglamento, toda la información que corresponda a anotar en el cuaderno de obra que está previsto, según
lo visto o lo previsto en la ley, reglamento, así como lo dispuesto en esta directiva 009, ¿no? Entonces vuelvo a insistir que, dado que el reglamento no ha cambiado en cuanto al cuaderno de obra, a las anotaciones, las ocurrencias, por ejemplo, anotaciones de mayores metrados, de adicionales, de ampliaciones de plazo, etcétera, 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 que solicitud, por ejemplo, al contratista de un calendario acelerado, consultas que pueden ser resueltas por por el supervisor, o consultas que tienen que ser resueltas por la entidad por intermedio del proyectista, etcétera, y que tienen sus procedimientos, sus plazos, esos se respetan tal cual. No ha habido ninguna modificación, por eso decía que esperemos que en el futuro todo lo que no solamente pasemos de un cuaderno de obra físico a un cuaderno de obra digital, que sí, bien es cierto, nos trae algunos beneficios, pero serían mayores los beneficios. Por ejemplo, que la entidad, que el contratista, su solicitud de ampliación de plazo, que está obligado a entregarle al supervisor y también a la entidad, se haga mediante esta herramienta, ¿no? Con el propósito de no generar ni temas ambientales con los papeles, ni temas de plazo, ¿no? Si el supervisor está obligado a entregar su informe de la ampliación de plazo, por ejemplo, ¿no? En 5 días hábiles, lo podría entregar y en línea la entidad lo puede ya tener. Como consecuencia, se entendería que deberían disminuir estos plazos, por ejemplo, ¿no? Para que esto traiga como consecuencia un beneficio a la ejecución de la obra. Todavía no vemos nada de eso. Esperemos que en el futuro tengamos estas novedades, ¿no? Que nos permitan generar una gestión eficiente y oportuna del tema contractual y también, ¿por qué no decirlo, ¿no? Del tema técnico, ¿no? Si vamos a tener el cuaderno de obra, si vamos a tener ya también el expediente técnico de obra en el sistema, también deben incluirse pues los nativos que permitan una mejor performance en lo que respecta al manejo de información, ¿no? Esperemos, por ejemplo, que usando como base este sistema se amplíe, por ejemplo, y ahora que las entidades públicas muy pronto van a usar, por ejemplo, el BIM, ¿no? como un instrumento de gestión importante de los proyectos, entonces también, ¿no? Se use como cimentación o como lineamientos este sistema para poder en el futuro pensar en algo ya más grande, en algo más interesante, que vuelvo a repetir, que traiga como consecuencia pues, mejorar la performance de la inversión pública en lo que respecta a obras. El inspector de obra, el supervisor de obra y el residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno de obra digital toda la información que corresponda a anotar en el cuaderno de obra según lo previsto, ¿no? Bien, ¿qué nos dice ahora la directiva respecto a la habilitación del cuaderno de obra digital? La entidad debe habilitar un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecución de obra registrado y publicado en el SEAS. O sea, una vez que hay buena pro y esta queda consentida y existe ya un contrato, este contrato de ejecución de obra se registra y se publica en el SEACE y como consecuencia se debe habilitar el cuaderno de obra digital. Se entiende pues antes que se inicie el plazo de ejecución, ¿no es cierto? Porque si no ya no tiene sentido. En caso de contratos derivados de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete, se habilita un cuaderno de obra digital por cada contrato de ejecución de obra. No olvidemos que de acuerdo al reglamento establece la excepción que para el caso de obras licitadas o convocadas por ítems o por paquete, para el caso de obras, fue
un residente tener más de una obra y un supervisor puede tener más de una obra, ¿no? La regla general es que tanto el residente como el supervisor o el inspector tienen que estar dedicados a tiempo completo a una sola obra. Sin embargo, la excepción viene cuando las obras vienen por paquete, ¿no? O por antes. En este caso, establece la norma que debe haber un cuaderno de obra digital por cada contrato de ejecución de obras. Si es que, por ejemplo, el que convoca mucho por obras es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante PRONASAR, Programa Nacional de Saneamiento Rural, ¿no? Y entonces, por ser obras pequeñas, entonces convoca 4 o 5 obras, entonces se entiende que cada una de ellas tiene que tener su cuaderno de obra digital, tal cual ahora lo tenían su cuaderno de obra físico. ¿Cuándo se deshabilita el cuaderno de obra digital? O sea, cuando ya la deshabilitación se entiende que es para que el residente y el supervisor ya no puedan anotar en el cuaderno de obra, ¿no? Porque ya no podría, dentro de los alcances de la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Entonces, recepcionada la obra y registrado el asiento de cierre por el supervisor, se deshabilita automáticamente la funcionalidad de registro en el cuaderno de obra. Claro, sabemos que de acuerdo al reglamento, el último asiento en forma normal, ¿no? Digamos, de una obra, es cuando la obra se ha recepcionado, ¿no? Y al haberse recepcionado, el supervisor tiene que anotar el asiento de cierre con la cual los que administran el cuaderno de obra digital tienen que tienen que deshabilitar las anotaciones, ¿no? O el sistema, al utilizar este tipo de anotación, podría ser también que automáticamente lo deshabilite, ¿no? Pero así, como decíamos, que en una forma normal o natural es cuando el cuaderno, cuando la obra culmina y se recepciona normal, entonces también se puede deshabilitar cuando se resuelve el contrato. Y esta deshabilitación se va a hacer una vez de culminada la constatación física, ¿no? Cuando resolvemos un contrato, ya sea de una parte, ya sea de otra parte, ya sea por mutuo acuerdo, establece el procedimiento en el reglamento que debemos hacer una constatación física del estado en que se encuentra la obra, ¿no? Así como los materiales no fungibles, por ejemplo, que puedan existir en la obra. Entonces, al hacerse la constatación, habiendo sido resuelto el contrato, ya se tiene que deshabilitar también para poder anotar en el cuaderno de obra. O cuando se declare la nulidad del contrato, ¿no? O sea, la nulidad del contrato se entiende que ha habido algún vicio en el proceso y como consecuencia se declara la nulidad del contrato. O sea, este contrato no se debió suscribir, ¿no? Y eso ocurre normalmente, por ejemplo, cuando en un control posterior se determina que un contratista que ya está ejecutando una obra ha presentado un documento inexacto, un documento falso, ¿no? en la documentación para que pueda ser calificado en el proceso de selección. En ese caso, se declara, por ejemplo, la nulidad del contrato, ¿no? Si se declara la nulidad del contrato, también se deshabilita el cuaderno de obra en lo que respecta a las anotaciones. ¿Qué permite habilitar el cuaderno de obra digital? Permite que se cree y también se desactive usuarios. Ya sabemos que los usuarios que están establecidos en la ley de contrataciones y su reglamento es el inspector de obra supervisor, según corresponda a cualquiera de ellos, el residente de obra, y en esta directiva han incluido
el usuario de monitoreo de obra, ¿no? Sin embargo, vuelvo a insistir que si van a haber otros usuarios, sin embargo, los únicos que anotan el cuaderno de obra, insisto nuevamente, es el supervisor y el residente, o el inspector, ¿no? Nadie más puede anotar, sin perjuicio de que haya otros usuarios, como el caso del usuario de monitoreo de obra, que puede tener acceso o visualizar el cuaderno de obra digital. El registro de anotaciones en cuaderno de obra digital por los usuarios. Ya cuando habilitan el cuaderno de obra, los usuarios pueden anotar. Ya sabemos que de acuerdo al reglamento, vuelvo a insistir, es solamente el residente, el supervisor o inspector. El acceso a la información de cuaderno de obra digital de los usuarios autorizados, ¿no? Entonces vamos a ver que quienes tienen acceso al cuaderno de obra, ya sabemos que es el supervisor, el residente o el inspector. También vemos ahí que es el usuario de monitoreo de obra, pero vamos a ver también que van a haber otros usuarios que más adelante lo vamos a verificar. Y acá vamos a ver los tipos de usuarios de cuaderno de obra, ¿no? Es el funcionario o servidor, el administrador de usuarios del cuaderno de obra digital. Es el funcionario o servidor designado por la entidad que cuenta con los siguientes privilegios. Es el que administra a los usuarios del cuaderno de obra digital de una entidad. Puede este administrador habilitar y deshabilitar el cuaderno de obra digital, así como demás acciones relacionadas a la gestión de esta herramienta. Puede crear a los usuarios del cuaderno de obra digital, como es el caso del residente, del inspector de obra, el supervisor de obra y usuario de monitoreo de obra. La creación de un usuario trae como consecuencia o permite la activación del mismo. Desvincular a los usuarios registrados en el cuaderno de obra digital. La desvinculación permite la desactivación. Si yo hago el cambio del ingeniero residente, obviamente tienen que desvincular, desactivar al residente anterior y activar al residente que se está cambiando. O cuando también veíamos que en forma excepcional un profesional puede reemplazar al residente o al supervisor o inspector, pero parece que para dicho caso debe estar autorizado por la entidad. En ese escenario tendrá que desvincular interinamente al residente y vincular a este profesional que va a hacer sus veces y va a poder anotar en el cuaderno de obra digital, ¿no? Y ahí tenemos al primer usuario, que es el residente, que ya sabemos que es un profesional colegiado, debe estar habilitado y especializado, designado por el contratista para ejercer la función de residente y obra y tiene los siguientes privilegios. O sea, que sea un profesional colegiado, que sea habilitado y que sea especializado, no es que lo diga la directiva, eso lo dice el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y para este caso, ¿qué puede hacer el residente? Registrar el asiento en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las autorizaciones otorgadas a su perfil, ¿no? Voy a anotar en el cuaderno de obra, obviamente, como residente. ¿Qué más puede hacer el residente? Así como anota, cuando el cuaderno de obra físico tiene acceso, ¿no? Entonces, igualmente, en el cuaderno de obra digital, aparte de anotar en el cuaderno de obra, puede acceder a la información registrada en el cuaderno de obra digital de acuerdo a las autorizaciones otorgadas para su perfil, ¿no? El inspector de obra es el profesional, funcionario o servidor de la entidad expresamente designado para ejercer la función de inspector de obra y tiene los siguientes privilegios. Puede registrar el asiento en el cuaderno de obra digital de acuerdo a las autorizaciones otorgadas a su perfil, exactamente lo mismo que el residente. Acceder a la información registrada en el cuaderno de obra digital de acuerdo a las autorizaciones, exactamente también igual. Y acá tiene una función complementaria o adicional que no la tiene el residente. Registrar las imágenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra físico en los casos que se haya autorizado su uso. Ya vamos a ver más adelante la oportunidad que tiene que hacerlo. Pero decíamos que excepcionalmente puede haber cuaderno de obra físico. En ese caso,
el inspector tiene la obligación de registrar las imágenes escaneadas, ¿no? Como nosotros lo conocemos, o imágenes fotográficas, ¿no? Pero que se entiende que tiene que estar totalmente legible. Lo más práctico es escanearlo. En los casos que haya estabilizado el uso del cuaderno de obra físico. Y acá quiero hacer un paréntesis en el sentido de que, ojo, no es que signifique en este caso cuando hay cuaderno de obra físico que va a haber dos cuadernos, que va a haber un cuaderno físico y un cuaderno de obra digital, ¿no? Porque el cuaderno de obra, el que contractualmente sirve, es el cuaderno de obra físico. Sin embargo, se está cargando al sistema llamado cuaderno de obra digital de OCE las imágenes que van a ser idénticas o que son las mismas del cuaderno de obra físico, ¿no? Con lo que se quiere es, de hoy en adelante, tener toda la información de los cuadernos de obras, de todas las obras públicas, ¿no? Incluidas las obras que tienen cuaderno de obra físico. Tenemos el supervisor, ¿no? El supervisor de obra también es otro usuario. Es un profesional colegiado, habilitado, especializado, especialmente contratado por la entidad para supervisar la obra. Ya sabemos que se le contrata en marco de la ley de contrataciones y su reglamento. En caso que el contratista supervisor sea una persona jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente de la obra. Dicho profesional tiene los siguientes privilegios, que son idénticamente a lo que es el residente, idénticamente a lo que es el inspector, en este caso, ¿no? Con la última función que no la tiene el residente, ¿no? Que es escanear o tener las imágenes del cuaderno de obra físico, de los folios del cuaderno de obra físico y cargarlas al cuaderno de obra digital. Hay otros usuarios que solamente van a tener acceso al cuaderno, a poder hacer el seguimiento y podrán tener acceso a todas las anotaciones del cuaderno de obra, pero más no a poder modificar ni anotar en el cuaderno de obra, ¿no? Y tenemos el usuario de monitoreo de obra, es el funcionario o servidor que la entidad designa para realizar las labores de monitoreo y seguimiento de obra, ¿no? Las entidades normalmente pues hay un área de monitoreo que puede estar en planeamiento o puede estar en el área usuaria, ¿no? Según la estructura funcional que tenga cada entidad. Hay otro usuario que es usuario de control, fiscalización y seguimiento, ¿no? Comprende a los funcionarios usuarios de la Contraloría General de la República, del Congreso de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas y de otras entidades del Estado facultadas a realizar las funciones de control, fiscalización, seguimiento e investigación, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la Fiscalía, etcétera, ¿no? Entonces, importante también que ahora los órganos de control van a tener acceso en línea de todas las anotaciones que hagan en obra, ¿no? Como consecuencia, va a permitir que puedan hacer sus observaciones o puedan hacer su control concurrente, ¿no? Es decir, en el momento que está ejecutándose la obra, pueden, si encuentran alguna desviación, algo inapropiado en las anotaciones de obra que traiga como consecuencia incumplimiento o técnico o contractual, podrá pues hacer estos órganos de control solicitarán las correcciones que correspondan, ¿no? Entonces es importante para los órganos de control ahora y para el Estado en general que puedan tener estos instrumentos, ¿no? de cuaderno de obra, que no es otra cosa que la historia de toda la ejecución. Aparte de la Contraloría y los órganos de fiscalización y seguimiento, también hay las oficinas de las OSI, ¿no? Que las OSI son dependientes de la Contraloría General de la República, pero están asignadas a cada entidad. Entonces, también a estas OSIs también se le van a ser usuarios y van a poder realizar el seguimiento, el control dentro de sus funciones y alcances
al cuaderno de obra, ¿no? OCE también va a tener, comprende los funcionarios de OCE que realizan funciones de supervisión de las contrataciones y demás funciones previstas en la ley, ¿no? Entonces vamos a ver que muchas más áreas, mucho más profesionales, muchos más funcionarios internos y externos a la entidad ahora van a tener acceso al cuaderno de obra digital. Me parece que en este aspecto OCE, en medio de lo que es transparencia, me parece que es importante que ahora tenga estos usuarios y más adelante vamos a ver que también en el futuro la población en general va a poder tener acceso a este cuaderno de obra digital. Las entidades deben gestionar los certificados CAC de quienes, del administrador de usuarios del cuaderno de obra digital, del usuario de control, fiscalización y seguimiento, funcionario usuario de OCE y los funcionarios usuarios en general. Utiliza el procedimiento establecido en la directiva 3 de OCE, que son disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contratación del Estado, se hace, en las cuales está incluido también el cuaderno, perdón, el expediente técnico. El administrador del usuario va a crear usuario de residente, inspector, supervisor y usuario de monitoreo de obra. No, esos son los usuarios que va a poder crear el administrador de usuarios de la entidad. Los perfiles de usuarios antes señalados se asignan a los responsables de dicha función en cada contrato de ejecución de obras, según su designación. Para dicho efecto, se debe verificar la documentación sustentatoria correspondiente, ¿no? Se entiende que tiene que verificar para crear el acceso del residente, que tiene que ser un ingeniero que tiene que estar colegiado, a pesar que se entiende que para el contrato se ha entregado esa documentación, que tiene que estar habilitado, etcétera, ¿no? Tiene que ver y también que no olvidemos que en el reglamento establece que es obligación de la entidad verificar que, por ejemplo, el residente o el supervisor no estén trabajando en obras hasta la recepción de las mismas de la propia entidad, ¿no? Ahora, como ya vamos a tener, vamos a empezar a tener el registro de todos los residentes y supervisores de obra de todo el país, de todas las obras públicas del país, entonces se entendería que ahora va a ser mucho más sencillo porque mediante el sistema podrá verificar que estos profesionales no están trabajando en algún otro lugar, a excepción, vuelvo a repetir, y como lo veíamos anteriormente, en las obras convocadas por paquete, ¿no? Entonces, importante que en el futuro OCE nos traiga también, ustedes saben que en obras grandes no solamente es el residente y el supervisor o el inspector, ¿no? Sino hay un plantel técnico, ¿no? Sería importante también en el futuro también se registre, aprovechando ya el sistema de todos estos profesionales para que las entidades públicas y privadas puedan tener el control y verificación correspondiente, ¿no? Antes de contratar, por ejemplo, una empresa privada, si va a contratar a un ingeniero y pueda tener acceso a este sistema que le permita verificar si está trabajando o no, a efectos de que no caiga en penalidades o en incumplimiento de contrato, por ejemplo. Para crear los perfiles de usuario, inspector de obra, supervisor de obra, residente de obra, se verifica adicionalmente que dichos usuarios no cuenten con la condición de activo en cuadernos de obra digitales en otras obras de la entidad o en otras obras públicas, entidades públicas contratantes. No se entiende que se va a verificar a partir de que entre en vigencia o que haya un, digamos, un historial, ¿no? De todas las obras públicas de acá en el futuro, ¿no? El administrador de usuario cuaderno de obra digital, ¿qué cosa hace? La creación del perfil de usuario del supervisor de la obra se asocia al contrato de consultoría de la obra registrada publicada en el SEASA, ¿no? Entonces, como ya tenemos el SEASA, que está como que es parte del expediente de contratación, el administrador de usuario tendrá que asociar a este contrato, ¿no? Queda prohibida la asignación simultánea
del perfil del usuario de inspector de obra y supervisor de obra en un mismo contrato, ¿no? Ya sabemos que no pueden existir ambos profesionales, sin embargo, es importante recalcarlo, ¿no? O sea, se entiende en forma simultánea, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sí puedo contratar puedo designar a un inspector en forma interina hasta poder contratar al supervisor. Ya vemos que el reglamento establece así cuando, bajo los criterios que el proceso de selección de la supervisión esté convocada y que la valorización acumulada no sobrepase los 4.300.000, que es actualmente el tope, para a partir de ahí, en forma obligatoria, contratar a un supervisor, ¿no? En caso que en un contrato de ejecución de obra se requiera supervisión, cuando la obra es mayor de 4.300.000, se ha designado y creado el perfil de usuario de inspector de obra, según lo previsto en el numeral 176 del reglamento. Dicho perfil se mantiene activo hasta que se designe el supervisor, ¿no? Lo que les decía hace un momento. En los casos de ausencia del inspector de obra o supervisor de obra, según corresponda, o residente de obra, siempre que la entidad haya autorizado a otro profesional, se crea el perfil de usuario que corresponda y se mantiene activo solo hasta la reincorporación, ¿no? También ya lo habíamos hablado, que el informe seccional puede ser reemplazado al residente del supervisor con autorización de la entidad. En ese caso se puede utilizar este procedimiento. Los inspectores de obra, supervisores, según corresponda, no pueden desempeñarse como tal en más de una obra, ya lo sabemos, porque eso lo dice el reglamento, salvo en obras convocadas por paquete, ya también le hemos explicado, ¿no? Se puede asignar el perfil de usuario de monitoreo de obra o a uno o más funcionarios o servidores de la entidad, pudiendo ejercer dicha función en más de una obra a la vez, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, si una entidad tiene un coordinador, un administrador de contrato, un funcionario que haga el seguimiento, el monitoreo a las obras, entonces, y tiene él varias obras a su cargo, entonces el sistema así va a permitir que se registre a este profesional en más de una obra, ¿no? En caso de obras que se ejecuten con recursos financiados transferidos por otra entidad, se puede asignar el perfil de usuario de monitoreo de obra al funcionario de dicha entidad, ¿no? Eso mucho ocurre, por ejemplo, Provías descentralizado, hace convenio con los gobiernos regionales o con las municipalidades para ejecución de proyectos y hace un convenio de transferencia financiera para que la entidad o gobierno regional o municipalidad ejecute la obra. Sin embargo, dentro de los alcances del convenio está que la Provías descentralizado, el Ministerio de Vivienda, por intermedio de los órganos ejecutores, por ejemplo, pueden hacer el monitoreo, el seguimiento de la obra. Entonces, en ese caso, podrían asignarle un usuario a un funcionario externo a la entidad que haga también las veces de monitoreo, ¿no? Ya sabemos que en el cuaderno de obra digital se pueden registrar exactamente lo que dice el reglamento, ¿no? O sea, acá no hay ninguna novedad, ninguna cosa, porque si no, adicional, ¿no? Porque si no tendría que cambiar el reglamento. Vamos a anotar ocurrencias, ya sabemos de hechos relevantes que presente durante la ejecución de la obra, hay órdenes, consultas, respuestas a consultas. Cada registro genera un asiento con numeración correlativa. O sea, el propio sistema autoenumera los asientos del cuaderno de obra, consignando además de la información registrada, la fecha, hora y datos del usuario que efectúa el referido asiento. Los perfiles de inspector, supervisor y residente son los únicos usuarios que tienen acceso para registrar asientos en el cuaderno de obra digital del contrato de ejecución de obra en el que se ha habilitado dicho cuaderno. Ya sabemos que eso está también en el marco del reglamento. ¿Cuáles son los campos que va a contar el sistema, ¿no? En la cual va a tener que anotar o el residente, el supervisor o el inspector, el asiento, el tipo de asiento según una clasificación vista en la siguiente lámina. Vamos a ver una clasificación que ha hecho esta directiva, la descripción del asiento,
la opción para adjuntar archivo fotográfico y otros archivos con información complementaria que pueda de alguna manera mejorar la descripción o ilustrar de mejor manera el asiento, y opción para enlazar el asiento con otros asientos relacionados a su registro. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, digo que tengo una causal de ampliación de plazo por afectaciones prediales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el asiento número 47, entonces, como la entidad no resuelve, entonces en el asiento 120 le pongo que se le recuerda a la entidad que con el asiento número tal, ¿no? Entonces ya se enlaza con el asiento para que puedan tener una mejor gestión en la hora de la lectura, ¿no? Y estas son su clasificación de tipo de asiento, ¿no? Que en realidad podrían haber más o podrían ser mejor clasificados, pero lo importante es que tenemos una clasificación, y la penúltima de la columna de la derecha es importante, ¿no? Otras ocurrencias, las que no están tipificadas acá en esta clasificación, ¿no? Apertura de cuaderno, inicio de plazo, suspensión de plazo, de ejecución, participación del plantel profesional clave, participación de profesionales adicionales al plantel técnico ofertado, programa de ejecución de obra. Bueno, qué raro, por ejemplo, hay una suspensión del plazo de ejecución. Ah, está ahí también la suspensión del plazo de ejecución, el calendario de avance de obra valorizado, bueno, la administración de riesgo, que también está previsto en el reglamento, que se tiene que anotar cuando hay ampliaciones adicionales, algunas órdenes que pueda dar el supervisor, por ejemplo, el retiro de materiales que no cumplen con las especificaciones técnicas, el cambio de algún personal, etc., ¿no? Valorizaciones y metrados, ejecución de mayores metrados, valorizaciones acumuladas, del monto acumulado, calendario acelerado de obra, consultas, respuesta a las consultas, adicionales, reducciones de obra, ampliaciones de plazo, ¿no? Bueno, reducciones de obra, en realidad para el caso de obra, podríamos hablar de deductivo, ¿no? Vinculantes o no vinculantes, que permita el tema del calendario acelerado de obra, ¿no? Ampliación de plazo, aplicación de penalidades, subcontratación, culminación de obra, constatación física de obra, recesión de obra, resolución de contrato, otras modificaciones, ¿no? Y todo lo que anotamos en el cuaderno de obra y que no está tipificado en esta clasificación, podemos ponerle en otras ocurrencias. Importante la clasificación para que el propio sistema luego pueda sistematizar, ¿no? Toda esta información, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero saber si quiero un informe gerencial, por ejemplo, ¿no? De la entidad, y quiero saber de todas mis obras, cuántos adicionales de obra han tramitado. Bueno, podré saberlo, ¿no? Siempre y cuando el sistema me lo permita, obviamente. La programación, ¿no? Importante, si no es una anotación solamente de cuaderno de obra, sino tenga, por ejemplo, el calendario, la programación actualizada, y que permita, pues, colgar el nativo del archivo nativo para que se pueda hacer el control y la verificación correspondiente, ¿no? Esperemos que, vuelvo a repetir, que en el futuro, pues, traiga mejoras, y vuelvo a repetir, a la gestión de los proyectos, y no solamente hacer un traslado de un cuaderno de obra físico a un cuaderno de obra digital, ¿no? Que, si bien es cierto, es un avance muy importante, pero sería mucho más importante si es que ayuda a la gestión y disminuye al ayudar a la gestión, trae como consecuencia varios beneficios, ¿no? Entre ellos disminuir los plazos, disminuir los costos, etcétera, ¿no? Ya sabemos que quien apertura el cuaderno de obra es el residente, que se hace lo mismo en el cuaderno de obra digital. Quien cierra el cuaderno de obra digital, ya sabemos que es el inspector o supervisor. En este caso, también en el cuaderno de obra digital, exactamente se cumple con lo previsto en el reglamento.
¿Qué cosa debemos tener en cuenta? En esta directiva, los asientos registrados permiten la trazabilidad y el seguimiento de los mismos. Sí, efectivamente, ¿no? Si hay un asiento de un adicional de obra, permitirá pues hacer el seguimiento, ¿no? Por ejemplo, si el contratista anotó en el cuaderno de obra, el supervisor tiene un plazo para elevar su informe a la entidad emitiendo su opinión al respecto, ¿no? El contratista tiene 15 días, una vez anotado el cuaderno de obra y con la opinión del supervisor y la entidad, para presentar el expediente técnico, ¿no? Entonces yo entiendo que los órganos de control, los órganos de monitoreo de la entidad estarán al tanto ya más rápido, ¿no? de estos procedimientos. Y también los órganos de control, por ejemplo, van a estar tras el cumplimiento de los plazos, porque olvidemos, la entidad también tiene plazos para poder aprobar o denegar un adicional, en cuyo caso, si demora más del plazo previsto en el reglamento, sabemos que el contratista puede tener derecho a una ampliación de plazo siempre y cuando afecte la ruta crítica, ¿cierto? Entonces, yo me imagino que todos los órganos de control, sobre todo, estarán viendo estos temas a efectos de que la entidad cumpla con los procedimientos, ¿no? Entonces, ahora, como ya lo van a tener en línea, va a ser mucho más sencillo para los órganos de monitoreo, de seguimiento, de control, etcétera, ¿no? En los asientos de obra digital del cuaderno de obra, puedo tenerlo yo todavía en modo borrador. Mientras esté el asiento en modo borrador, contractualmente obviamente no es tomado en cuenta y no puede ser visible a cualquier usuario que tiene el cuaderno de obra digital, ¿no? O sea, yo puedo tener el borrador, ese borrador yo puedo como residente ir modificarlo, ¿no? Pero en cuanto este asiento yo ya haga el clic para poder anotar formalmente, entonces ya después de ello no va a ser posible modificarlo, ¿no? Por quien lo escribió. Lo importante es saber que hay plazos y procedimientos en el reglamento que tienen que cumplirse y una anotación de cuaderno de obra que tenga alcance contractual no puede estar pues mucho tiempo en borrador, ¿no? Porque si no puede perder la oportunidad del contratista o el supervisor del reclamo o de lo que quiere anotar en él, ¿no? Es responsabilidad de los usuarios autorizados registrar adecuada y oportunamente los asientos, debiendo verificar que se hayan enviado. Es decir, que del estado borrador pase a estado de anotado. Los asientos que se encuentran en estado borrador no tienen efecto legal, ¿no? Si está, vuelvo a repetir, está en borrador es como no existieran para efectos contractuales. Si yo tenía que hacer una ampliación, anotar el inicio de una causal de ampliación de plazo y lo dejé en estado borrador y no le envié, no anoté en el cuaderno de obra, entonces tengo usted por seguro que al siguiente día ya no van a poder regularizarlo y van a perder su ampliación de plazo porque justamente la ampliación el inicio causal tiene que ser en la fecha que se tenía prevista, ¿no? O que ha comenzado a afectar la ruta crítica. Hay algunas disposiciones transitorias que ha puesto OCE, ¿no? Mediante comunicado, el OCE va a poner en conocimiento la oportunidad de que se implemente las siguientes funcionalidades. O sea, ahora todavía, por ejemplo, a diferencia del CODI, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que sí estaba la firma electrónica, ahora, por ahora, el sistema solamente va a funcionar con un usuario y con un password, ¿no? Entonces, si el residente, creo que no lo haga,
que no lo va a hacer, pero si el residente presta o da su password a otro profesional para que haga sus veces y anote, debe pensarlo 100 veces, ¿no? Porque en realidad ahora, y siempre ha sido así, pero ahora más que antes, las anotaciones de cuaderno de obra pues tienen responsabilidades civiles y penales, ¿no? Entonces, bueno, pero por ahora todavía no hay firma electrónica y nos dice OCE que en el futuro va a haber firma electrónica de los usuarios que registran los asientos, ¿no? La firma electrónica ya sabemos que lo registra quien emite, la entidad que emite los DNIs, y uno hay que ir a hacer un trámite para poder firmar de forma electrónica, ¿no? Ahora, en el tema de la pandemia, muchas entidades públicas y privadas han utilizado la firma electrónica como un instrumento legal y válido para poder cursar documentos entre las partes, ¿no? Sin embargo, esta firma electrónica ya no es una novedad, o sea, ahora ya inclusive se pueden firmar contratos, se pueden firmar adendas, se pueden firmar acuerdos, actas, sin estar en la misma ciudad, ¿no? Justamente usando este utilitario que ya el Estado peruano lo ha implementado, que es de la firma electrónica, ¿no? Entonces, esperemos que en el futuro se registre o se utilice esta firma electrónica importante para que no quepa ninguna duda que es el residente, el inspector o supervisor quien está utilizando o dando fe que es él quien está firmando electrónicamente el cuaderno de obra, ¿no? Vuelvo a repetir que ahora solamente es con un usuario y un pago. ¿Qué más nos va en el futuro a implementar en su sistema de cuaderno de obra digital OCE? El registro de la ubicación de donde se registran los asientos de geolocalización. O sea, vuelvo a repetir, siempre lo comparo con CODI. CODI sí tenía este atributo. Sin embargo, ahora todavía en el sistema actual de OCE, el residente y el supervisor inspector pueden hacer anotaciones desde cualquier sitio, desde cualquier lugar, ¿no? Porque no va a haber manera de que esto esté georreferenciado y que permita la geolocalización de quien firma o de quien registra la anotación de cuaderno de obra, ¿no? Y esto sí sería importante que en un tema no muy lejano OCE pueda implementar esta acción, porque con la cual va a permitir verificar que efectivamente el residente y el supervisor o inspector están en obra, ¿no? Que puede ser de alguna manera algo importante para las entidades públicas sobre todo, ¿no? Y para el control también de las empresas privadas, con la cual van a saber que sus profesionales están efectivamente en obra, ¿no? Entonces, esperemos que esto se haga muy pronto, ¿no? El registro de la ubicación y georreferenciación de la obra, esperemos que muy pronto esto se utilice, pero no solamente para ubicar y georreferenciar la obra, ¿no? Sino lo importante que esta ubicación y esta georreferenciación esté pues amarrado a los sistemas informáticos, por ejemplo, de los planos, ¿no? Del BIM, ¿no? Que nos permita pues hacer una mejor gestión del proyecto, ¿no? O sea, esperemos que esta herramienta permita realmente en el futuro esto, ¿no? Y no solamente que tenga o sepa dónde está ubicada la obra o georreferenciada, ¿no? Permita saber sus coordenadas, sino, por ejemplo, el avance de la obra, ¿no? Si va a estar georreferenciado, ¿no? El avance sostenido de la obra con respecto a los planos, etcétera, ¿no? Que nos permita tener un control adecuado. Y vuelvo a repetir que todo esto va a traer un beneficio
económico y un beneficio social, ¿no? Porque no olvidemos que todas las obras las hacemos para la población, ¿no? Y la población, si es que la empresa contratista y supervisora, o las dos empresas contratistas, tanto el ejecutor como el supervisor, hacen las cosas bien y a la entidad le permite hacer un seguimiento más cercano, no al cuaderno de obra, ¿no? Sino a la ejecución técnica, física de la obra, esta obra se va a terminar en el menor plazo y con la mayor calidad y con mejor calidad posible, lo que va a permitir pues, que el usuario tenga, uno, la obra en el tiempo esperado y dos, una obra de calidad, ¿no? Entonces, esperemos que realmente esa visión no la pierdan, el Estado en general, ¿no? Y no solamente limitarnos pues, a un cuaderno de obra digital. Integrar con el módulo de ejecución contractual del SEACE, ¿no? Se espera que lo que es ahora un módulo independiente esté integrado a lo que es el SEACE, porque en el SEACE ahora también se registra o se tiene que poner ahí el expediente técnico, por ejemplo, ¿no? Este cuaderno de obra digital debe estar en el futuro también integrado con el aplicativo informático del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, más conocido como Invierte Perú, ¿no? No olvidemos que de acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones, todas las modificaciones que se hacen al proyecto, tanto adicionales, deductivos o reducciones, como lo quieran llamar, plazos, etcétera, es obligación de la entidad registrarlo en este banco de inversiones, ¿no? Como consecuencia, al estar integrado, entonces va a permitir que esta información de Invierte Perú, de este Sistema Nacional de Programación Multianual, que ahora, si bien es cierto, es una herramienta importantísima de gestión de información para el país, sin embargo, a la fecha, muy pocas entidades lo cumplen, ¿no? Entonces, ese sistema está muy desfasado, ¿no? Esperemos que ahora con el cuaderno de obra digital traiga como consecuencia, obviamente cuando se integre con el aplicativo, tengamos una mejor performance y podamos tener este banco de inversiones actualizado, ¿no? Lo que va a permitir, sin duda, que el Estado pues, saque lecciones aprendidas, mejore la gestión pública en lo que respecta a la ejecución de obras, ¿no? Va a haber también un buscador en el futuro y vista pública del cuaderno de obra digital, ¿no? Entonces, como les decía al inicio, esto sería un avance importante porque todo ciudadano tiene derecho pues, a ver cómo se invierten los recursos del Estado en obras, sobre todo, y el cuaderno de obra, si bien es cierto, no es toda la información que se requiere para tomar una decisión o para que los ciudadanos estén bien informados y saber que se están ejecutando bien sus obras. Sin embargo, este utilitario sí va a ser importantísimo para la sociedad civil especializada, ¿no? Porque esto, los colegios de ingenieros, colegio de arquitectos principalmente, colegio de abogados, en el futuro esperemos pues que se implemente esto y tengan acceso y puedan, dentro de los alcances que tengan estas organizaciones sociales, puedan aportar, ¿no? a mejorar la inversión en nuestro país, ¿no? En obras. Y finalmente, algunas otras funcionalidades que implemente el OCE, que esperemos que sean las que yo he ido nombrando, ¿no? O sea, no solamente quedarnos en pasar de un cuaderno de obra físico a un cuaderno de obra digital. Y priorizar, que ahora me parece importante, por ejemplo, los otros usuarios, ¿no? Tanto los de fiscalización, de control,
de monitoreo de las entidades públicas, que me parece muy importante, pero son más temas normativos y de control que de gestión, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, por ejemplo, a ver, la revisión del cuaderno de obra, que es una obligación ahora del contratista y del supervisor, dentro de los alcances del contrato, de la ley, del reglamento de la ley de contrataciones, ¿no es cierto? Entonces, si esta revisión del cuaderno de obra, perdón, del expediente técnico, que tiene como obligación el contratista y el supervisor, se pueda colgar en este cuaderno, en este sistema del cuaderno de obra digital, va a permitir que la entidad pueda tomar acciones, por ejemplo, cuando hay otros riesgos, cuando hay posibles adicionales, que lo propio que dice el reglamento, lo que tiene que hacer el contratista y el supervisor, cuando hay consultas que hay que hacer al proyectista. Entonces, ellos al inicio de la obra van a tener toda esta información, ¿no? Y si se sistematiza esta información, la entidad va a ser mucho más ágil en las cosas que tenga que hacer para poder solucionar, y eso pues traería como consecuencia disminuir las ampliaciones de plazo, que trae mayores costos y mayor tiempo en su ejecución, tratar de optimizar el tema del manejo de los riesgos, etcétera, etcétera. O sea, si es que nosotros, que el BIM, que muy pronto ya se va a utilizar en la gestión de proyectos, se implementa en estas otras funcionalidades, en lo que corresponde a la georreferenciación y a la ubicación de las obras, pero no solamente ubicar como obra físicamente, sino a ubicar, por ejemplo, obras de arte, si es una carretera, que permita, pues, de alguna manera hacer un seguimiento y un control impecable por parte de las entidades y el contratista y el supervisor, ¿no es cierto? Entonces, verificar, por ejemplo, cuáles son las afectaciones, cuáles son las interferencias, quiénes son los propietarios, quiénes son los posesionarios que se están oponiendo a tal o cual construcción. Imagínense cuánto avanzaría el Estado utilizando estas plataformas, más allá del cuaderno de obra digital, que sí es importante, ¿no? Pero que no está contribuyendo todavía, por el momento, a la gestión de una obra, ¿no? Entonces, hoy, esta última parte es una apreciación muy personal, ¿no? Que seguramente OCE no está de acuerdo, o está de acuerdo, o muchos profesionales se pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido tanto en el lado público como en el lado privado, esto va a beneficiar a todos, beneficia al Estado, beneficia al privado, porque el privado lo va a ejecutar la obra en menor tiempo, va a tener seguramente mayor utilidad, va a permitir gestionar sus documentos con mayor rapidez, la entidad va a reaccionar más rápidamente, ¿no? Entonces, son cosas que esperemos que nos sorprenda a OCE y podamos en el futuro, pues, tener una gestión técnica, contractual, digital, ¿no? Y yo creo que este cuaderno de obra digital, que ahora es obligación de todas las entidades públicas, sería, pues, la punta del iceberg para poder desarrollar este mundo de ejecución de obras públicas insospechado, ¿no? Que hasta ahora no lo hemos visualizado, pero yo creo que muy pronto, ojalá, el Estado, el gobierno de turno, pueda tener esa visión y pueda permitirnos estos avances tecnológicos, ¿no? En sus disposiciones finales, esta directiva 9 nos dice que la obligación de usar el cuaderno de obra digital es aplicada a todos los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección
para la ejecución de obras convocadas a partir de la entrada en vigencia de esta directiva, ¿no? Que me parece que era 10 días después de su publicación, no recuerdo si es el 13 o el 14 de agosto, que ya entró en vigencia. Entonces, todos los procesos convocados a partir del 13 o 14 de agosto ya tienen que, como obligación, ponerlo en las bases, y como está en el marco de esta normativa, la utilización del cuaderno de obra digital, ¿no? Pero también se puede usar en los contratos de obra derivados de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados con anterioridad a la vigencia, o sea, convocados antes del 13 o 14 de agosto. En ese caso, las partes, o sea, tanto el contratista como la entidad, bueno, y se entiende también la supervisión, ¿no? Porque la supervisión también tiene que anotar, pueden acordar el uso del cuaderno de obra digital siempre que no se haya abierto el cuaderno de obra físico. O sea, quiere decir que la obra no haya dado inicio, ¿no? Podrían usar el cuaderno digital, ¿no? Yo recomiendo realmente que sí, efectivamente, aquellas obras que todavía no inician, pero que vienen de proceso de selección anterior a esa fecha, puedan utilizar este cuaderno de obra digital, ¿no? Que le va a traer muchos beneficios, ¿no? Al respecto, de acuerdo a lo que hemos visto en toda la charla que tenemos con ustedes. Excepcionalmente, una entidad de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la contratación de una obra puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no hay acceso a Internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud por cada contrato de obra a través de un formato que es una parte anexo de la directiva, y la dirección del SEACE, quien administra este tema, se pronuncia sobre la solicitud en un plazo máximo de 5 días hábiles. Manifestamos que estoy en un cursito. ¿Ya? Entonces, bueno, sabemos que realmente Internet hay en todo el país, porque donde no hay Internet, inclusive podemos utilizar el Internet satelital, ¿no? En cualquier lugar recóndito de nuestro país. Sin embargo, existe esta posibilidad, ¿no? Lo que se debe hacer en las entidades públicas para que no haya motivo para que no se utilice el cuaderno de obra es que en los gastos generales, donde son obras que hay en lugares alejados, donde no hay Internet, se puedan incluirlo en estos gastos generales el cuaderno, el Internet satelital, con lo cual estaría pues resuelto, ¿no? Sin embargo, hay la posibilidad de utilizar el cuaderno físico. Ya sabíamos que en ese caso el supervisor o el inspector tienen que, como obligación, tomar la foto o escanear el cuaderno de obra y colgar en el cuaderno de obra digital, ¿no? En los casos que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, la entidad debe registrar las imágenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad implementada para dicho efecto en el plazo máximo de 10 días hábiles del mes siguiente. El registro se efectúa desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre. Ya sabemos que esa responsabilidad lo tiene el supervisor o inspector. Las entidades que cuenten con una plataforma digital con las características y condiciones del cuaderno de obra previsto en la normativa de contratación del Estado, desarrollada con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente directiva, previa a su uso, deben gestionar ante OCE la integración con el módulo de contratos del SEACE y la transmisión de cuaderno de obra digital administrado por OCE de la información que se registre en su plataforma digital, utilizando los mecanismos que para tal efecto proporciona el OCE a través de las oficinas de tecnología. Esta disposición final es exclusivamente para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es la única entidad pública que antes de OCE ya tenía su cuaderno de obra digital, llamado COLI, ¿no? Y como consecuencia tendrá que adaptarse a estos procedimientos, ¿no? El OCE y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus órganos competentes, efectúan las acciones necesarias para la vinculación, integración
de la información del cuaderno de obra digital en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, ¿no? Lo que sí es importante resaltar que en toda la directiva no hay aspectos que puedan, de alguna manera, ¿cómo podríamos llamarlo? Resolver problemas reales que existen tanto con los sistemas como con el Internet, ¿no? Sabemos que el SEACE, por ejemplo, de vez en cuando, ¿no? Tiene problemas el sistema y no se puede ingresar, ¿no? O es lento, no se puede ingresar y hasta que OCE lo resuelve. Se entendería que también este sistema de cuaderno de obra digital podría tener esas dificultades. Sin embargo, en esta directiva no dice absolutamente nada qué hacer, ¿no? Y realmente es un problema, porque ¿qué pasa si se va el Internet? Como normalmente ocurre, ¿no? Por ejemplo, en el tema, en la pandemia, en Chiclayo, por ejemplo, sucedió que se quemó la antena principal de un proveedor importante de Internet y más de medio departamento más se quedó sin Internet. Entidades públicas, privadas, domiciliarias, etc. 2 o 3 días se quedó sin Internet. Entonces, en ese caso, ¿qué hacer? Si yo tengo que anotar en el cuaderno de obra una anotación de inicio de causal de ampliación de plazo, que tengo que anotar obligatoriamente ese día, si no lo anoto, pierdo la oportunidad de solicitar mi ampliación de plazo. ¿Qué hago en ese caso si no hay Internet? El sistema no está preparado para poder verificar si es que hay Internet o no hay Internet en el lugar, porque tampoco todavía ni siquiera hay georreferenciación. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer si el sistema no funciona? Tiene que haber alternativas de solución temporal a estos problemas, porque si no, se generarían pues controversias innecesarias, ¿no? Porque, ¿qué ocurre si yo no puedo anotar el cuaderno de obra? Y lo anoto al siguiente día cuando llegue el Internet, por ejemplo, o cuando el sistema nuevamente me da acceso. Llega la entidad, tendré que decir pues en mi ampliación que no me ha sido posible anotar en el cuaderno de obra, o porque no hubo Internet, o porque no hubo, el sistema no funcionaba, ¿no? En cuyo caso la entidad va a decir, no, pues, pero el hecho concreto es que tú no has anotado en el día que ocurrió el inicio de la causal, como consecuencia te tengo que denegar. Entonces va a crearse una controversia y se va a tener que demostrar, etcétera, porque no hay un procedimiento que realmente pueda resolver estos problemas que les acabo de mencionar, ¿no? Esperemos que OCE, a raíz de algunos problemas que seguramente van a haber en el futuro, pueda sacar algunas disposiciones que nos permita tener solución a estos inconvenientes mencionados, ¿no? Entonces, más o menos, es en términos generales lo que nos viene en el cuaderno de obra digital. Esperemos que los ingenieros y arquitectos que pueden ser residentes y supervisores o inspectores, y los usuarios en general de las entidades que estén a cargo del monitoreo, los órganos de control, la Contraloría, el OSI, los órganos de fiscalización, etcétera, le demos un buen uso a esta herramienta y en el futuro sigamos desarrollando esta herramienta por intermedio de OCE, y vuelvo a repetir, sería importante que lleguemos a una gestión, no del cuaderno de obra, sino a una gestión digital de los proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces, dejo a ustedes para algunas consultas que puedan realizar al respecto. Perfecto, ingeniero Marco, muchas gracias. Vamos a entrar a la ronda de preguntas en esta última parte. Y efectivamente ya tenemos algunas preguntas, así que vamos a compartir
con los que están conectados las siguientes interrogantes. A ver, Julio Enrique Samillán dice, una obra que tiene el 70% de avance, ¿tiene que terminar con cuaderno de obra físico o digital? Bien, importante, ¿no? La directiva nos establece que normalmente el cuaderno de obra digital se deben utilizar para aquellas obras que son convocadas a partir de la vigencia de esta directiva 009, ¿no? Como esta directiva 009 entró en vigencia el 13 de agosto, como consecuencia no podría una obra que está en el 70%, se supone que ya está en ejecución y no podría utilizar el cuaderno de obra digital. Tiene que usar solamente, tiene que terminar la obra con el cuaderno de obra físico, ¿no? Porque también dice el reglamento, perdón, esta directiva, que podrían usar cuaderno de obra digital en aquellas obras que aún no han iniciado, ¿no? A pesar que su proceso de selección ha podido ser antes de entrar en vigencia esta norma, pero podían ponerse de acuerdo las partes, ¿no? Entonces, no hay posibilidad que una obra que está al 70% pueda utilizar el cuaderno de obra digital, ¿no? Tiene que culminarla con el cuaderno de obra físico. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con más preguntas. Bueno, en pantalla estamos mostrando también los que están preguntando acerca de la certificación. Ahí está el número, ¿no? Hoy estamos con el ingeniero Marco con el tema de lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital. A ver, vamos a compartir otra pregunta. A ver, tenemos de Editarco, dice, en una obra se tienen varios residentes y supervisores por especialidad. ¿Estos podrían realizar sus anotaciones en el cuaderno de obra digital? Bien, perfecto. En una obra se tiene, en general, un contratista y una supervisión, ¿no? Dentro del contratista y supervisión hay un ingeniero residente y un ingeniero supervisor. Pero de acuerdo a la envergadura y complejidad de la obra, es posible que tengan un plantel técnico, o sea, no solamente esté el ingeniero residente, sino el ingeniero residente tenga un plantel técnico a su cargo, como es el caso, por ejemplo, de un especialista de suelo, de un especialista de topografía, un jefe de oficina técnica, un especialista en geología, un especialista en obras de arte, etc. Y lo mismo sucede en la supervisión, ¿no? Hay un jefe de supervisión y tiene también su plantel técnico con especialidades de acuerdo al tipo de obra, ¿no? Sin embargo, los que anotan en el cuaderno de obra no son todos los profesionales que forman parte de la supervisión o que forman parte del contratista. Solamente es el ingeniero residente como tal y el jefe de supervisión como tal. Son los dos únicos profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra, o físico y ahora digital, ¿no? No puede, los profesionales lo que normalmente hacen, elevan su informe al ingeniero residente, si es el caso del contratista, o el ingeniero especialista en topografía, por ejemplo, eleva su informe al supervisor y en él pone las consultas o las apreciaciones que para su concepto podían ser necesarias que vayan en el cuaderno de obra. En cuyo caso, el jefe de supervisión o el residente tendrán que verificar y leer y de estar de acuerdo, podrán anotar en el cuaderno de obra. Caso contrario, no lo podrán hacer. O no lo harán si creen que no es necesario. Bien, ingeniero, ajá, muchas gracias. A ver, vamos con más preguntas. Por aquí estábamos haciendo el filtro de otra pregunta también que nos dejaron respecto al tema de cuaderno de obra digital. A ver, tenemos de Yondamara Ramírez, dice, ¿el cuaderno de obra digital también lleva el control del nombre del residente para que no sea residente o supervisor de otra obra? Menciona, ¿no? Y acá en realidad hay varios ingenieros que están en más de una obra. Sí, perfecto, ¿no? Entonces, sabemos que ahora el Estado no, o sea, si bien es cierto, la normativa prohíbe que un ingeniero residente o un ingeniero supervisor puedan ejercer dicha función en más de una obra, a excepción de las obras por paquete. Sin embargo, no había instrumentos, el Estado no tenía instrumentos, el gobierno no tenía instrumentos para poder verificarlo.
Tuvimos un primer instrumento que lo maneja la Contraloría General de la República. ¿No? Hay un aplicativo en la Contraloría General de la República, no recuerdo ahora cómo se llama este aplicativo. Sin embargo, en este aplicativo había la obligación de anotar el nombre del residente, el nombre del supervisor, los avances, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, este aplicativo no está actualizado, no tiene una actualización real. Como consecuencia, no había manera de que las entidades puedan hacer el filtro correspondiente, ¿no? No tenían la data. Sin embargo, ahora sí, con el tema de el cuaderno de obra digital, como vamos a registrar a todos los, por lo menos inicialmente, a todos los residentes, y supervisores o jefes supervisores o inspectores, entonces ya vamos a empezar a partir de la aplicación del cuaderno de obra digital a tener una data que nos permita a tener un control adecuado, ¿no? Y no se va a permitir que profesionales, en el caso residente supervisor, tengan más de un trabajo, ¿no? A excepción de las obras propias. Entonces, importante, el registro sí se va a hacer con nombre, con colegiatura y con todo lo demás, ¿no? Esperemos que esta mala práctica de muchos de nosotros, los ingenieros o arquitectos, de aceptar más de un trabajo, ya no se realice a partir de tener una data real. Esto con el propósito de tener, pues, obras de buena calidad en el plazo, dado que los profesionales ya por obligación ahora van a tener que dedicarse exclusivamente a esa obra, ¿no? Se va a cruzar en todo caso la data, ingeniero, ¿no? Obviamente, Sí, bueno, claro. al sistematizar. Se va a iniciar, ¿no? Este proceso. Claro. En realidad, bueno, está pasando eso creo que en todos los sectores, ¿no? Ya cuando la data está en Internet pueden hacer un filtro mucho más rápido y Y pueden por eso encontrar. inclusive el reglamento, al ver que el país no tenía una data de esta naturaleza, por lo menos obligaba a que se verifique en la propia entidad, ¿no? O sea, en la propia entidad no podía, o sea, si tú me presentabas a un ingeniero residente para la firma del contrato, por ejemplo, es obligación de la entidad revisar que este profesional no esté trabajando en la entidad, por lo menos hasta la recepción de la obra, ¿no? Genial. Bueno, ahora esperemos que traiga mayores beneficios al Estado, sobre todo, ¿no? Donde la participación de los profesionales ya va a estar controlada y estos se tienen que dedicar a lo que ha sido contratado, de que es Bueno, construir uno y el otro que supervisar. hay muchos que están en contra, muchos que están, bueno, con la Pero recepción, ¿no? esto mucho tiene que ver también con los honorarios que reciban los profesionales, por eso decimos también que eso en las entidades públicas tienen que pagar adecuadamente a los profesionales para que no haya este tipo de desviaciones, ¿no? No podemos, por ejemplo, entender, por ejemplo, que en un proceso, en un expediente técnico, en los gastos generales, pongan a un ingeniero residente, por ejemplo, 3.000 soles y pretendan que deje su familia y se vaya a ejecutar la obra a tiempo completo, entonces, con ese honorario. Entonces, eso es lo que muchas veces trae la desviación de estos profesionales con respecto a aceptar otras obligaciones laborales, ¿no? Eso entiendo que el Colegio de Ingenieros y también el Estado debe regular, ¿no? Así como Servir está tratando de regular los honorarios de los trabajadores del Estado, ¿no? Su sueldo de los trabajadores del Estado a través de unas unidades específicas que es como una UIT, pero para los trabajadores, una unidad para el trabajo de tal costo, lo que permitirá, pues, mejorar, ¿no? Todo estos procedimientos, ¿no? Porque ahí no va a haber ninguna razón para que estos profesionales acepten más de un trabajo, porque si lo aceptan tendrán que ser castigados de acuerdo a la normativa que corresponda, ¿no? Las sanciones, ¿no? Claro.
Así es, bien, ingeniero. Entonces continuamos. Bueno, siempre hay cambios, tenemos que adaptarnos nada más al entorno digital. Tenemos otra pregunta, a ver, de Edgar Manuel Gómez. Vamos a compartir para que todos también puedan visualizar la pregunta de Edgar. Dice, ¿el cuaderno de obra digital es también para las obras de administración directa o solo para las obras por contrata? Bien, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque en realidad, por naturaleza, el cuaderno de obra digital es para obras por contrata, porque está regulada por la ley de contrataciones y su reglamento. Las obras por administración directa no están reguladas por la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Regulado en las obras de administración directa son las compras. Las compras que van a hacer para las contrataciones que hacen para las obras por administración directa sí están reguladas por la ley de contrataciones. Pero la ejecución no está regulada por la ley de contrataciones y su reglamento. Como consecuencia, no es una obligación usar el cuaderno de obra digital en obras por administración directa, pero sí OCE debería permitir que, y como está en algún lineamiento, ¿no? Que hemos leído, poder usar, porque si bien es cierto es una obra por administración directa, pero es una obra del Estado, y lo que se requiere es tener una data de toda la performance de la obra del Estado. Obviamente que hay diferencias, ¿no? Porque no hay pues adicionales, no hay deductivos, los plazos, los procedimientos que están previstos en obras por contrata son diferentes pues a las obras por administración directa, que se regula por una norma de la Contraloría General de la República del año 88, si no, la resolución Contraloría 095 del año 88, ¿no? Entonces, esperemos, Contraloría está trabajando en una nueva directiva que regule las obras por administración directa. Esperemos que sea algo parecido a las obras por contrata, de tal manera que se use pues, el cuaderno de obra digital, ¿no? O sea, pero no está regulado ni tampoco está obligado actualmente. Muchas gracias. Vamos con Milagro Guamán. También menciona si el cuaderno de obra digital se ejecutará en los proyectos productivos, si corresponde o no corresponde al cuaderno de obra digital. Bien, el cuaderno de obra es una exclusividad, como su propio nombre dice, de obras, ¿no? El proyecto, si bien es cierto, un proyecto productivo, valga la redundancia, es un proyecto de inversión pública también, pero obviamente al no ser obra no tiene cuaderno, ¿no? Y muchas entidades públicas, por ejemplo, que lo que se asemeja más a obra, por ejemplo, son los proyectos de conservación, ¿no? Que está en el marco ya no de una obra, sino en la fase de operación y mantenimiento, ¿no? Pero que gasta recursos del Estado. Y muchas veces, por ejemplo, no utilizan el cuaderno de obra porque no es obra, pero utilizan un cuaderno de ocurrencias, que es muy parecido al cuaderno de obra, pero como no se regula por la ley de contrataciones del Estado en el capítulo de obras, lo tratan de regular en los términos de referencia, ¿no? Entonces, un trabajo más para OCE, porque también es un proceso de selección, ya sea un proyecto productivo, si es un por contrata o un servicio en general, por ejemplo, de mantenimiento de un proyecto que alguna vez fue una obra pública y ahora ya es, digamos, ya está en servicio. Es un trabajo también que se tiene que hacer y esperemos que nos sorprenda. OCE, si bien es cierto, no está previsto en el reglamento, el famoso cuaderno de ocurrencias, ¿no? Para todos aquellos proyectos que no están tipificados como obra. Seguramente va a haber muchos cambios en ingenieros y en la medida de los días Sí, claro. hay que estar Sí, pendientes. porque tú Claro. sabes que ahora hay una norma del gobierno digital, ¿no? Entonces, todos nos vamos en ese sentido, todos estamos apuntando a que en el futuro, pues, usemos esas herramientas adecuadamente a efecto de volverlo al Estado mucho más ágil en sus procedimientos. Definitivamente, ingeniero, en esa misma ruta va el dinero, ¿no? Se habla mucho ya de la desaparición también del dinero físico, Así donde es. todo va a ser digital, ¿no?
Bien, por acá teníamos también un comentario una pregunta del colega, a ver, vamos a verle, Juan Benjamín de Piura. Menciona, al parecer el cuaderno de obra digital va a servir para el control de los profesionales, ¿no? Dice que trabajan o que trabajen en obra. Y en ese caso, si un profesional trabaja al 50% como personal clave, ¿cómo se va a hacer si también puede trabajar en otra obra? Ese es un tema, una pregunta importante realmente, ¿no? Porque el, el residente y el supervisor, o el residente, o el jefe de supervisión, o el inspector, los que van a anotar el cuadro de obra, no pueden trabajar al 50% o 40%, esa cultura que por años se ha utilizado en el Perú, y que si bien es cierto normativamente no se podía, pero por bajar costos y por, entre comillas, por la poca complejidad de las obras, muchas veces ponían ingeniero residente al 40%, al 50%, arbitrariamente, ¿no? Entonces, eso no va a ocurrir, porque tanto el residente como el supervisor tienen que estar al 100%, a excepción de las obras por paquete de un mismo proceso de selección, ¿no? Entonces, pero sin embargo, el plantel técnico que acompaña tanto al residente como al supervisor, muchas veces, de acuerdo a su necesidad, ponen, ¿no? Por ejemplo, ingeniero geólogo para un canal de riego, 40%, porque pueden haber algunos problemas geológicos, ¿no? En la construcción del canal, que necesita la competencia de un geotecnista, por ejemplo, sin embargo, no al 100%, ¿no? Entonces, si está en un porcentaje de participación, este profesional, lo que le queda de tiempo, podrá participar sin ningún problema en algún otro proyecto, ¿no? Porque eso está de acuerdo ya a la necesidad de la obra. Tampoco vamos a pagar a un profesional a tiempo completo si es que su participación no lo va a hacer así, ¿no? De acuerdo al expediente o a la obra que se va a construir. Entonces, como consecuencia, los profesionales que acompañan a los profesionales podían estar en un porcentaje, perdón, al residente supervisor, podían estar en un porcentaje de participación siempre y cuando así lo establezcan las bases. Gracias, ingeniero. Y la última pregunta para terminar nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a ver a compartir. Bueno, esta es una problemática que se da en todo el Perú, no solo para el tema de cuadernos, sino también para el tema de la educación. Dice, cuando una obra está en una zona rural o alejada y no hay internet, ¿cómo se va a anotar en el cuaderno de obra digital? O sea, ¿o Sí, qué bien. alternativa se tiene? Hay una disposición transitoria o complementaria en la directiva de OCE que establece que en casos excepcionales se podrá solicitar mediante el anexo 1 que está en la directiva 9, se hace, dice, la excepción y que para la utilización del cuaderno de obra físico, y en el cual se hace en un plazo de 5 días, se tendrá que pronunciar, y en caso de se hace haya un pronunciamiento favorable, y que efectivamente no hay internet en la zona donde se está ejecutando la obra, entonces podrán llevar el cuaderno de obra físico, y dice dentro de sus obligaciones del inspector o supervisor que tendrá que escanear o tomar imágenes a los cuadernos de obra y tendrá que registrarlos en el aplicativo del cuaderno de obra digital. Y veíamos en las complementarias que esto se tenía que hacer máximo al 10º día del mes siguiente. Hay que registrar estas anotaciones, estas fotografías o estos escaneados a este cuaderno de obra digital. Lo que no significa que haya dos cuadernos de obra. El que vale contractualmente en este caso sería el cuaderno de obra físico. Ahí está la aclaración, en todo caso, para los que han estado preguntando. Y seguramente habrán más modificaciones de ingeniero en el transcurso de los días, semanas, así que hay que estar atento a Sí, a la estaremos ahí información. para poder seguir pues, aprendiendo e implementando adecuadamente esta nueva tecnología, ¿no? Esperemos que traiga muchos beneficios pues, a la inversión pública de nuestro país. Claro que sí, ingeniero. Ingeniero Marco, le agradecemos el día de hoy. Para poder finalizar, ¿cuál sería su mensaje final, mensaje de reflexión respecto también al curso que se ha desarrollado o alguna perspectiva quizás, ¿no? Bueno, en principio nuevamente agradecerles a ENCAP, ¿no? por esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes. La gestión
de Obras Públicas. Esperemos que en un tiempo muy corto traiga muchas novedades positivas, como en el caso, por ejemplo, ustedes ven, hemos tenido experiencia acá en el país, en los Panamericanos, los convenios de gobierno a gobierno, tenemos instituciones internacionales como el BID, el Banco Mundial, UNOPS, etcétera, que vienen ejecutando proyectos importantes en nuestro país, no en el marco de la ley de contrataciones, sino en el marco de su propia normativa internacional. Entonces, digamos, el alcance mediante los gremios como el Colegio de Ingenieros y otros que estamos alcanzando al gobierno es que de una vez por todas el Estado debe tener una norma así de flexible como tienen estas entidades internacionales y que se haga una norma realmente que traiga como beneficio pues una ejecución real, efectiva, con el menor costo posible y con la mayor calidad posible, ¿no? Porque no podemos estar dependiendo de estas instituciones internacionales que obviamente por su trabajo cobran recursos al Estado, ¿no? Estas instituciones internacionales no es que hagan el trabajo gratis, ¿no? Te cobran un porcentaje de la inversión. Entonces, como consecuencia, nosotros debemos aprovechar todas estas experiencias que ya venimos teniendo, que no es una, sino ya son muchas, y sistematizarla y proponer una nueva norma de contrataciones del Estado que privilegie el aspecto técnico más que los aspectos procedimentales y contractuales que hacen que los ingenieros más nos volvamos abogados y nos olvidemos un poco de nuestra profesión para la cual hemos sido formados por nuestras universidades, ¿no? Más allá de ello, esperemos que este instrumento de gestión del cuaderno de obra digital sea el inicio de una nueva forma de ver, de ejecutar nuestras obras públicas. Y vuelvo a repetir que los más beneficiados van a ser la población, que es el objetivo, me parece, del Estado de construir, de mejorar la infraestructura de nuestro país. Así es, ingeniero. Definitivamente todo cambio tiene que tener cosas buenas también. Gracias, ingeniero Marco. Muchas gracias. Hemos estado con el ingeniero, así que, bueno, estaremos coordinando también con su persona para el desarrollo de otros temas también de gran interés en relación al tema de obras públicas. Gracias, ingeniero Marco. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Bien, amigos, llegamos a la parte final. Muchas gracias. Hemos estado con el ingeniero Marco Cruzado Puente, así que muchas gracias. Estamos en la parte final y los que han estado preguntando, recuerden, ¿no? Ahí está sobre el tema desarrollado del día de hoy, lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital. Ahí está la directiva, la certificación. Algunos preguntaban cómo es el tema del envío a provincias, ¿no? En este caso, a los diferentes departamentos se hace en la modalidad físico. Así que todos los detalles ahí al WhatsApp, ¿no? Algunos también prefieren el tema del certificado digital, ¿ya? Así que también hay dos modalidades donde ustedes pueden elegir tranquilamente. Ambos vienen con el material y la diferencia básicamente es el tema del envío, ¿no? En la modalidad del certificado físico, ¿ya? Ahí está. Antes de poder finalizar la transmisión, hacerles también la invitación correspondiente para el día de mañana, continuando con el tema de las obras públicas y en esa misma ruta para seguir capacitándonos día a día, ¿no? Mañana tenemos el curso Peritaje de Obras Públicas. Peritaje de Obras Públicas, también afinando los conocimientos ya ¿no? en varios temas de obras. Y pues hemos invitado al ingeniero Rolly Congachi Guamaní, también especialista en el tema de obra, ley de contrataciones, ¿no? Así que mañana el curso es de 7 a 9 de la noche, ¿ya? Desde las 7. Recuerden que todas las transmisiones salen a través del Facebook de ENCAP, ¿no? A veces minutos antes o minutos después, siempre tratando de ver la conexión. A veces tenemos pequeños problemas técnicos porque estamos en vivo y tenemos que darle solución, pero siempre estamos saliendo en vivo dado la hora que es el programa, ¿ya? Para la certificación también de este curso, también pueden estar separando su certificación. Ahí en la descripción del curso está ya publicado el enlace, ¿no? El enlace para WhatsApp, todos los detalles, ¿ya? Martes 1 de septiembre, mañana es 1, comenzamos un nuevo mes. Definitivamente las buenas vidas desde ENCAP es seguir con la misma actitud positiva, enfrentando lo que nos ha tocado vivir de la mejor manera, ¿no? Con mucho positivismo, y es la mejor manera de ir hacia adelante día a día ante las dificultades
que siempre van a estar, ¿no? El mundo está lleno de problemas y ante eso tenemos que ir siempre hacia adelante. Ya, bien, muchas gracias. Mañana habrá sorteo, hoy vamos a dejar el sorteo para mañana, mañana habrá sorteo en el curso de peritaje de obras públicas, ¿ya? Gracias y bueno, nos vemos el día de mañana. Gracias ENCAP. No se olviden de darle me gusta y la opción de seguir, ¿no? Y compartan, por favor, también la transmisión. Regalen información a sus amigos, a sus colegas, para que también ellos se beneficien de esta información. Les va a servir bastante, ¿ya? Muchas gracias. Nos vemos hasta el día de mañana, martes.